Perdón, parece que uno de esos clics parece que rechacé a algún compañero por ahí. Buenas noches, Lick. Costa Lick, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Yo creo que en unos clics rechacé a un compañero sin querer. Por favor, les aviso a todos que si fue eso, que vuelvan a intentar hoy, por favor. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bien, estamos acá en el tema de los sujetos de derecho internacional. Habíamos visto, pues, cómo se clasifican los sujetos de derecho internacional, que no es lo mismo que clasificación de los estados. Habíamos visto ese tema, ¿verdad? Entonces, clasificación de los sujetos de derecho internacional no es lo mismo que clasificación de los estados. La clasificación de los estados se hace desde el punto de vista de su soberanía. Independientes e independientes. Ahora habíamos visto ya esa situación, ¿verdad? Los estados independientes, pues, a su vez, en estados unitarios y en estados compuestos, ¿verdad? Los unitarios, pues, tienen un órgano totalmente central, ¿verdad? Su organización es vertical, a lo sumo piramidal, ¿verdad? Donde se centra el poder, pues, en pocas instituciones, en uno solo a veces, ¿verdad? Mientras que también estos, los estados independientes también pueden ser compuestos, ¿verdad? Ahí el poder es más horizontal. Dentro de los compuestos tenemos los confederados y los federados, países, estados federales, confederales, ¿verdad? Les había explicado, pues, que Estados Unidos había tenido incluso una guerra interna, ¿verdad? Propiamente nacional, la guerra de secesión de los Estados Unidos, ¿verdad? Precisamente por la rivalidad que había en cuanto a cómo se iba a organizar los Estados Unidos de América. Ustedes quieren, pues, saber interioridad de Estados Unidos, a un libro muy, muy interesante que se llama El Federalista, que escribieron 3 padres fundadores. Solo me acuerdo el nombre ahorita de Hamilton, Alexander Hamilton, o sea, entre ellos. Miren que el comportamiento ético de esas personas. Hamilton eran enemigos personales con Jefferson. Jefferson, pues, un gran abogado, un gran pensador, una persona muy preparada. Pues Hamilton no se quedaba atrás, ¿verdad? Y una forma de gobierno, ¿verdad? Que era una discusión. Imagínense qué discusiones para organizar los Estados Unidos, ¿verdad? De América. Y Hamilton y Jefferson entraron en una contradicción muy fuerte, ¿verdad? Pero en un momento de la historia de Estados Unidos se necesitaba otorgar el poder a una persona. Jefferson muy preparado y Alexander Hamilton votó por él, aún siendo enemigo, ¿verdad? Pero vio que era una persona muy recomendable, ¿verdad? Para gobernar. Por eso es Jefferson, hasta con el voto, pues, de sus amigos acérrimos, ¿verdad? Llegó al poder. Hamilton, pues, muere en un duelo a muerte, que te acuerdas que habían duelos, ¿verdad? Y él, pues, era una persona muy diestra, parece, en cuestión de armas. Y en la cuestión del duelo, él llevaba la delantera la oportunidad de matar al otro, pero él, teniendo la oportunidad, disparó al aire y el otro sí le disparó al corazón. Así muere Alexander Hamilton, el primer ministro, que podemos decir, de finanzas, ¿vale? Hacienda de los Estados Unidos. Fue ministro de Hacienda en el tiempo de George Washington. Él participó en este libro El Federalista y explican a profundidad, ¿verdad? Todas las ventajas que tiene una federación frente a una confederación. Es enorme el libro, ¿verdad? Pero se aprende mucho ahí. Entonces, los federales, pues, es una sola unidad, ¿verdad? Y delegan parte de su soberanía, ¿verdad?
a determinadas situaciones. Por ejemplo, la representación internacional, ¿verdad? Y representan una sola unidad, un solo Estado, ¿verdad? Un solo país, pongámosle, ¿verdad? Y delegando en esa unidad, ¿verdad? La representación exterior, la creación de moneda, la defensa, el ejército y algunas otras, y el juzgamiento máximo, ¿verdad? Porque todos los estados tienen sus propias cortes, ¿verdad? Pero ahí hay la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es mucho más alta. Y tienen también la cuestión de policía, ¿verdad? Que hay policía federal también, pertenece a todos los Estados Unidos, y hay policía estatal, policía de condado, tienen una escala pues bien, bien interesante en los Estados Unidos, ¿verdad? Y ciertos poderes no se lo dan a ninguno de los tres poderes del Estado. Y es de ahí donde vienen las agencias, ¿verdad? La agencia espacial, la agencia federal de la moneda, ¿verdad? Y la agencia de inteligencia. Esa no pertenece a ningún poder del Estado, es casi autónoma, ¿verdad? Y solo responde a la ley, ¿verdad? Sea no lo manda el presidente, no lo manda el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. ¿Por qué? Porque la máxima de ellos era que nadie se hiciera con el poder absoluto, ¿verdad? En cambio, la confederación, los estados guardan muchas unidades y siguen existiendo como estados, ¿verdad? Como estados prácticamente independientes. Solo delegan mínimo de su soberanía a algunas situaciones, ¿verdad? Un ejemplo, pues, lo más cercano, pero no es una confederación, sería como la Unión Europea, aproximadamente, ¿verdad? Como en cada país guarda su identidad, ¿verdad? Su individualidad, pero delegan cierta parte de soberanía, ¿verdad? A la comunidad. Por ejemplo, la moneda, ¿verdad? El euro. Y parte de la legislación, ¿verdad? Que se encuentra en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo sí legisla, ¿no? Al contrario del Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano no legisla. Entonces, ¿para qué se llama Parlamento? ¿Verdad? Y la legislación del Parlamento Europeo es totalmente comunitaria. Pero ven, los países guardan, y así pues, este fue el gran problema que se dio en Estados Unidos a mediados del siglo XIX, ¿verdad? Ustedes de esa guerra, pues ya han oído mencionar, ¿verdad? Sí, el Parlacén pues se ha convertido en un alimento de parásitos, aunque como le digo, su circunscripción histórica fue un avance grandísimo. Si realmente se le hubiera dado el papel, ¿verdad? El de liderazgo y que los diputados fueran personas idóneas, porque una de las cosas, ¿verdad?, de que los presidentes y vicepresidentes pasan automáticamente a ser parlamentarios comunitarios, desde se tomó la idea del Parlamento Europeo. Todos los gobernantes pasan a formar parte del Parlamento Europeo, pero no para refugiarse, ¿verdad? No como un refugio de personas que andan huyendo pues de la aplicación de la ley, no. Lo que pasa en Europa que se utiliza, se aprovecha la experiencia de los jefes de Estado y aportan mucho, ¿verdad? Porque pues son diferentes realmente. Hay no utilizan para refugiarse, para esconderse, para la impunidad, para la inmunidad, no. Lo utilizan como una ventaja para toda la comunidad, ¿verdad? Bueno, y así pues son las formas de los países, ¿verdad? Los unitarios somos nosotros, ¿verdad? Que tenemos prácticamente una autoridad central, un todopoderoso, ¿verdad?
Y los estados dependientes pues son aquellos que no ejercen plenamente su soberanía. El ejemplo que les daré es el de Puerto Rico, ¿verdad? Puerto Rico no tiene ni himno nacional, que es un elemento secundario, vimos, ¿verdad? Pero tampoco tiene la representación internacional. Puerto Rico no tiene poder de legación diplomática, porque su estatus internacional es Estado libre asociado. Así se, ese es su estatus internacional, Estado libre asociado. Pero también tenemos como territorios internacionales o internacionalizados, como ¿verdad? La Antártica, ¿verdad? La Antártica. Y la vida de los estados. ¿Cómo nacen los estados? Como les preguntaba, ¿cuándo decimos que ha nacido un estado? ¿Cuándo podemos decir que algo ya constituye un estado? ¿Cuándo podemos decir que ya nació el estado? ¿Desde qué momento nace el estado? ¿Verdad? Habíamos dicho que cuando reúne los elementos esenciales para su existencia, ¿verdad? Cuando reúne los elementos esenciales para su existencia. Bueno, entonces, y aquí que quede muy claro, para que el Estado haya nacido, no necesita el reconocimiento de la comunidad internacional. No necesita el reconocimiento de la comunidad internacional. Simplemente que reúna los elementos esenciales: población, territorio y soberanía. Incluso, bueno, ustedes ahí deben tener su carta de la OEA, ¿verdad? El artículo 13 de la carta de la OEA, que dice, y mire, es importantísimo este artículo, dice: la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Clarísimo, ¿verdad? Muy claro. Repito, la existencia política del Estado es independiente de su reconocimiento por los demás estados. Aún antes de ser reconocido, el Estado tiene el derecho. El Estado tiene el derecho de defender su integridad e independencia, fíjense, aunque no sea reconocido por la comunidad internacional, aunque no esté reconocido. Tiene el derecho de defender su integridad e independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Entonces, ¿hay límites para el ejercicio de los derechos de los estados? Sí, hay límites. ¿Cuáles son? Los derechos de los otros estados. Nada más. Entonces, quedamos claro, pues, que para que un estado exista, no es necesario el reconocimiento de la comunidad internacional. Basta con que reúna los elementos esenciales para su existencia: población, ¿verdad? Territorio y soberanía. Y nuestra Constitución tendrá algo al respecto. Nuestra Constitución tendrá algo al respecto. Si tiene la población, tenemos, ¿verdad?, muchos artículos, ¿verdad? Protección a la persona. Ahí empezamos con el elemento humano del Estado, el elemento población, ¿verdad? El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Imagínense. Se reconoce como fundamento de la sociedad. Ahí empezamos, ¿verdad? Ya empezamos. El artículo 2 dice:
es deber del Estado, ya es una obligación, ¿verdad? Garantizar a los habitantes de la República, continuamos con el elemento población. Pero ven, el elemento población no es nada más, ¿verdad? No es nada más, no. Ahí que ese elemento población requiere un trato especial, una atención especial dentro del Estado, ¿verdad? Requiere protección, no es nada más estar, no. Dentro del Estado debe tener protección, tanto a su persona como en la familia, propiamente dicho. También se le debe garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral de la persona. Imagínense, por eso se le dice elemento es importante, ¿verdad? Y es esencial. También tendríamos derecho a la vida, ¿verdad? El Estado garantiza y protege la vida humana. Tenemos otros derechos más bien. O sea, la población implica deberes para el Estado, ¿verdad? Claro que el Estado de Guatemala frente a nosotros tiene derechos también, ¿verdad? Pero como elemento poblacional también, ¿verdad? Tenemos muchos derechos. El derecho a la igualdad, a la libertad de acción, ¿verdad? O sea, esa autonomía de la voluntad. Pero además también hay otros derechos, otras situaciones muy importantes. Todas son importantes, ¿verdad? Pero también tenemos algo muy importante, que es que la propia soberanía, ¿verdad? Fíjense, somos razón de ser del Estado. Somos la razón de ser de su organización. Dice, Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano. Organizado para eso se organiza. Miren, ¿para qué se organiza? Para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos. Ya vimos qué derechos, ¿verdad? Ya vimos qué derechos. Y de sus libertades. ¿Qué libertades? Fíjense que nuestra Constitución reconoce básicamente, pongámosle 18 libertades. Libertad de vivir, libertad de acción, libertad de locomoción o tránsito, libertad de domicilio. Ahí nos dicen, ahí somos libres para escoger domicilio. Libertad de petición. Para nosotros guatemaltecos, petición en general y petición política. Como ciudadanos tenemos también derecho a otro tipo de petición, la petición política. Libertad de acceso a tribunales y dependencias públicas. Libertad de reunión y de manifestación. Libertad de asociación. Libertad de emisión del pensamiento. Libertad de religión. Libertad de propiedad. Libertad de industria, comercio y trabajo. Libertad de tener familia y procrear. Libertad cultural y de identidad cultural. Libertad de enseñanza y educación. Libertades políticas. Sí, también tenemos la libertad de expresión, ¿verdad? Como ven, para eso se organiza el Estado. Y aquí lo dice, ¿verdad? Pero nosotros ahí los buscamos y ahí están contenidos en la Constitución, ¿verdad? Para el goce de sus derechos, tenemos derecho, ¿verdad? A la vida, ¿verdad? Ya vimos, a ser protegidos. Así que se proteja nuestra familia,
y libertad. Digamos, todas esas libertades que tenemos, ¿verdad? Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Ese es otro tema, ¿verdad? Otro tema. Pero ahora viene otro cardinal, el artículo 141. La soberanía radica en el pueblo. Elemento poblacional. En el elemento población está la soberanía del Estado. En el elemento población está la soberanía del Estado, ¿verdad? El elemento población. Pero también tenemos el elemento territorio, la soberanía, ¿verdad? Y aquí dice, bueno, la soberanía radica en el pueblo. Que estamos dando por hecho que como Estado tenemos ese elemento esencial, soberanía, ¿verdad? Pero dice, quien la delega en, ¿verdad? Los organismos del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Ven? Está ahí. Y continúa, ¿verdad? Aquí hay dos elementos. Elemento soberanía, ¿verdad? Y elemento población. Dos elementos esenciales del Estado. Y en el artículo 142, otros dos elementos esenciales. Soberanía y territorio. Como en la Constitución, estuvo muy atenta en contener, ¿verdad? Dentro de ella a estos elementos esenciales. El 142 contiene otros dos elementos. En el 141 está soberanía y población. En el 142, soberanía y territorio, ¿verdad? La soberanía y el territorio. El Estado ejerce plena soberanía sobre, y eso es importante, ¿verdad? Porque el territorio es la base material que sirve para que el Estado exprese su soberanía. Y en el ámbito internacional también, claro que sí. La soberanía, ¿verdad? Cubre dos caminos diferentes, ¿verdad? Un interno y un exterior o externo. En el interno, hacia adentro, como vamos a ver, sobre su territorio, ¿verdad? Sobre su territorio es que se da el jus imperium. El Estado gobierna, ¿verdad? Y ejerce el poder con exclusión de cualquier otro poder. Es exclusivo, ¿verdad? Y único hacia adentro. Entonces, dice de la soberanía del Estado. El Estado ejerce plena soberanía sobre, eso es a lo interno, ¿verdad? El territorio nacional. Y ahí está el otro elemento, territorio nacional. Tercer elemento. ¿Cómo se integra el territorio nacional? Por el suelo, subsuelo, aguas interiores, mar territorial. Posiblemente vamos a ver eso. Ustedes van a ver con más claridad ese artículo en la extensión que fije la ley, y el espacio aéreo. Es decir, que es una idea tridimensional. De ahí siguen las zonas marítimas, los recursos naturales. Pero también hay soberanía hacia lo exterior. Ahí es diferente. Ahí ya no hay un jus imperium. Ahí se manifiesta el Estado como un Estado soberano, ¿verdad? Y tienes determinados derechos, ¿verdad? El respeto de su dignidad, como mínimo, ¿verdad? Y se ejerce esa soberanía en plano de igualdad
con las demás soberanías. ¿Y qué dice nuestra Constitución? De relaciones del Estado. Ahí también hay soberanía, ¿verdad? Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales. Ya no hay jus imperium, ¿verdad? Ya no hay jus imperium. Aquí hay una relación de coordinación, ¿verdad? En plano de igualdad. En plano de igualdad, ¿verdad? De conformidad con los principios y reglas y prácticas internacionales, con el propósito, y debe tener un propósito, ¿verdad? Contribuir al mantenimiento de la paz, etcétera. Como ven, entonces, también con la comunidad internacional, con los estados afines, ¿verdad? Ahí también hay manifestación de soberanía, pero soberanía exterior, soberanía internacional. Ya no es el jus imperium, ¿verdad? El jus imperium es soberanía hacia lo interior. Entonces tenemos esos tres elementos. Entonces, ¿cuándo nace el Estado? Cuando reúne, ¿verdad?, los elementos esenciales para su existencia. El elemento población, que es el elemento humano, el territorio, ¿verdad?, que no es necesario que sea una unidad, puede estar dividido, incluso por kilómetros de distancia. Lo importante es la soberanía real que se ejerce sobre un determinado territorio. Por ejemplo, ustedes miren Alaska, ¿verdad? Alaska pues no está unido materialmente, ¿verdad?, con el territorio de los Estados Unidos. Tienen de por medio a Canadá. Pero eso no quita que Alaska sea territorio de los Estados Unidos de América, en igual condición que los otros. O no digamos el Reino Unido, ¿verdad?, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Recuerden que es uno de los imperios más grandes que ha tenido la historia, ¿verdad? Han tenido tierras de ultramar, le llaman incluso, pero la soberanía es intacta y se le reconoce territorio del Reino Unido. Entonces también tenemos a la soberanía, territorio y población, ¿verdad? Y como le digo, la soberanía pues está ahí. Esos son los elementos del Estado. Y están pues plasmados en nuestra Constitución. También tenemos la vida de los estados, ¿verdad? Existe el nacimiento de los estados, como les decía, ¿verdad?, cuando se reúnen los tres elementos esenciales para su existencia. Aunque hay elementos secundarios, ¿verdad? Como la moneda, los símbolos patrios, los sellos postales, timbres fiscales, sus tradiciones, su folclore. Bueno, todo eso nos identifica, nos individualiza, nos da una identidad propia y única a nosotros. En este caso como guatemaltecos, ¿verdad? Y cada país en sí tendrá también, ¿verdad?, toda esa gama de situaciones, ¿verdad?, que los individualiza y los hace, pues, podríamos decir, únicos, ¿verdad?, en el mundo. Entonces, el nacimiento puede darse por tiempo inmemorial, por asentamiento, por emancipación y por fraccionamiento. Tiempo inmemorial, pues no se puede determinar cuándo nace un estado, pero ahí está, ¿verdad? El momento exacto en que se convirtieron en estados no lo sabemos. Por ejemplo, la India, China, Japón, ¿cuándo empezaron a ser estados? Egipto, Turquía, todos esos países tan antiguos, ¿verdad? ¿En qué momento empezaron a ser estados? También por asentamiento, ¿verdad? Dice, o settlement. Consiste en el establecimiento espontáneo de una comunidad de personas con intereses y tradiciones comunes en un lugar determinado, pero
considerado terra nullius, es decir, que no haya una soberanía que reclame ese espacio. En Guatemala, en el mundo se dio una situación así. Hay un ejemplo que se llama Liberia, el estado de Liberia, ¿verdad? Estados Unidos de América se había consolidado, pero ya no quería Estados Unidos puramente blanco. Y un plan de expulsar a los esclavos libertos, ¿verdad?, del territorio de Estados Unidos, y se pensó en muchos países, ¿verdad? Parece que aquí, en Puerto Rico, y regresaron a África. Entonces se tomó un espacio de tierra en África, ¿verdad? Y asentaron a un grupo de personas ahí, en Liberia. Por eso su capital es Monrovia, en honor al presidente estadounidense James Monroe. Y se asentó pues un grupo humano ahí, ¿verdad?, con intereses, ¿no?, propios. Y hoy por hoy pues es un estado, ¿verdad? Entonces sí, por asentamiento, por emancipación, ¿verdad? Cuando hay un movimiento pues de liberación, ¿verdad?, de una metrópoli central. Cuando éramos colonia nosotros, ¿verdad? Y se dieron los movimientos independentistas, ¿verdad? Es por emancipación. Ustedes han oído pues el 15 de septiembre, emancipación política, dicen, ¿verdad? Porque eso dio lugar al nacimiento como Estado. Y fraccionamiento, ¿verdad? Cuando un territorio pues se divide, ¿verdad? Han sido un territorio que ha constituido un Estado, ¿verdad? Se divide y nace un Estado nuevo. Está Pakistán con relación a la India, ¿verdad? Fueron un solo país. Sudán del Sur, ¿va?, con relación a Sudán, era un solo país y ahora se dividió, siendo Sudán del Sur hoy por hoy posiblemente el país más pobre de la tierra. Pobrísimo, ¿no? Y Panamá, ¿verdad?, que se dio, que eso fue provocado por los Estados Unidos para construir el canal de Panamá. Lo fraccionaron de Colombia. Esos son pues por fraccionamiento. También se modifican los estados, ¿verdad? Y esto pues va a repercutir también en el ámbito internacional, ¿verdad? Hay quienes pues pasan de monarquías a repúblicas, ¿verdad? O de confederaciones a federación, o de estados, ¿verdad?, independientes a federales. Y eso pues también provoca cambios en el ámbito internacional. Pero también extinción de los estados. La extinción puede darse por fusión, por anexión, por fraccionamiento de estados en varios estados, etcétera, ¿verdad? Fusión, cuando un estado pues absorbe totalmente a otro, ¿verdad? Aquí el ejemplo que nos da el doctor Larios es el Congo con relación a Bélgica, ¿verdad? Lo absorbió totalmente. Por anexión, por ejemplo, cuando Centroamérica se anexó pues al Imperio Iturbide, ¿verdad? Desaparece como Centroamérica y nace como, bueno, se vuelve México, ¿verdad? Fraccionamiento de un estado en varios estados. El caso de Centroamérica, ¿verdad? Éramos las Repúblicas Unidas de Centroamérica y ese estado desaparece. Y nace un montón de mini estados, ¿verdad usted? Pero ahí estamos, ¿verdad? Ese es fraccionamiento. Por conquista, etcétera, ¿verdad? Esa es extinción de los estados. Y hay sucesión de los estados, ¿verdad? Puede ser total o parcial, total, cuando realmente suceda todo el estado, ¿verdad? El ejemplo claro es lo que sucedió con Rusia con relación a la Unión Soviética, ¿verdad? El problema que se da en la sucesión de los estados es respecto a la nacionalidad, respecto a los tratados, respecto a la deuda pública, respecto a la legislación
y respecto al poder judicial, los procesos, ¿verdad?, judiciales que se llevan, cómo quedan, ¿verdad? Entonces, con relación a la nacionalidad, ¿qué sucede? Puede surgir una nueva nacionalidad, puede surgir una nueva nacionalidad. Y de hecho, si pasa, ¿verdad? Entonces pone el doctor Larios aquí, vamos a referirnos al libro, surge una nueva nacionalidad. ¿Qué hacer con los inconformes? Dice, generalmente se fija un tiempo límite para que los inconformes opten por la nueva nacionalidad o emigren al lugar de su elección a condición de que el Estado escogido los acepte. En cualquier caso, pueden regresar al estado de su antigua nacionalidad sin que esté en libertad de rechazarlos. Un caso muy claro fue el de Estados Unidos y México, ¿verdad? Con relación en Texas. Texas era un estado de México. Imagínense esos vastos territorios ustedes, si hoy por hoy cuesta gobernar, ¿verdad? Un país tan pequeño como Guatemala, por las distancias. Imagínense que en ese tiempo México no habían ni trenes, ¿verdad? Entonces, un funcionario pedido Alamán propone, ¿verdad?, al gobierno central, que él era funcionario, ¿verdad?, pero le propone al presidente que se lleve a cabo un proyecto de colonización en Texas. Queda lejísimo, ¿verdad? Imagínense ustedes esas distancias en aquel tiempo, eran enormes, ¿verdad? Y abrieron la puerta a las personas que quisieran habitar en Texas y daban extensiones de tierra para que las fueran a trabajar, ya como nacionales, ¿verdad? Con una condición, que se aceptara la nacionalidad mexicana, que se convirtieran al catolicismo, entre otros, que no recuerdo hoy, pero es de los miro fundamentales, ¿verdad? Renunciar a la nacionalidad que tenían y adquirir la nacionalidad mexicana. ¿Ven? Dos cosas, ¿verdad? Renunciar a la nacionalidad y adquirir la nueva. Y segundo, ¿verdad?, católicos, ¿verdad?, convertirse al catolicismo, entre otros, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a colonizar y operaron las personas de los Estados Unidos, los que están en Estados Unidos, ya llevaban su plan, ¿verdad? De ahí nace el nombre Austin, General Austin, ¿verdad? Y empieza un movimiento como independentista contra México. Toman extensiones de tierra enormes, ¿verdad?, y empiezan a hacer desafectos a México. Y obviamente voltean a los Estados Unidos y piden ayuda a los Estados Unidos. Estados Unidos, ¿verdad?, aprovecha la oportunidad, los apoya y ven, se quedó con el Estado. Ese fue un error grandísimo en México, ¿verdad? Y esos gobernantes y esos funcionarios cometen esos atropellos tan enormes, ¿verdad? Y no se les abre un juicio, no se les juzga, no se les sanciona por esas estupideces tan grandes, ¿verdad? Y así como México perdió lo que es Texas, ¿verdad? El estado de Texas lo entregó. Y ahí pues, ¿qué nacionalidad? Ahí hay cambio de nacionalidad, ¿verdad? Y adquirieron la nacionalidad estadounidense, porque ellos dijeron, bueno, queremos ser estadounidenses. En un tiempo fueron independientes, ¿verdad? Tuvo su propio presidente. Texas tuvo su presidente, ¿verdad? Pero después Estados Unidos lo absorbe, ¿verdad? ¿Y cómo quedan los tratados, verdad? Hay tratados políticos, ¿verdad? Hay tratados económicos, hay deuda pública que debe, hay deuda pública que debe honrarse, debe, ¿verdad? Hay otra que queda en discusión, ¿verdad? Los que no se mueven, los tratados que no se tocan, ¿verdad?, son los de límites y fronteras. Cuando es propiamente al interno, ¿verdad?, el problema,
los de límites y fronteras quedan vigentes, sin discusión alguna. La deuda pública, ¿verdad? Como les decía, ahí pues hay que aplicarse la equidad, dice, y la justicia, ¿verdad? Las que se obtuvieron para desarrollo, para obras de infraestructura, pues esas hay que pagarlas, ¿verdad? Las que se adquirieron para alimentar la guerra, ¿verdad? Si hubo guerra o confrontación en este movimiento, pues ahí es discutible, ¿verdad? La legislación, ¿no? O sea, regularmente se emiten nuevas leyes que van sustituyendo poco a poco a las antiguas, ¿verdad? Y hay otras antiguas que se adaptan bien al sistema imperante, pero se van sustituyendo poco a poco. Y el Poder Judicial también, ¿verdad? Acuérdense los casos, los que están por terminar, los que, bueno, ahí van a determinar las nuevas autoridades qué sucede. Pero como habíamos visto, el Estado es un sujeto de derecho internacional, ¿verdad? Es un sujeto del derecho internacional. Y como tal, goza también de derechos y obligaciones, ¿verdad? Derechos de obligaciones. Entonces, es una persona jurídica internacional, ¿verdad? Es una persona jurídica internacional. Y como tal, pues goza de derechos y obligaciones. Dice acá, como persona que son los estados, tienen derechos y obligaciones ante el derecho internacional y ante los demás estados, ante la comunidad internacional. En 1933, en Montevideo, durante la 7ª Conferencia Internacional Americana, se firmó la primera convención sobre derechos y deberes de los estados, ¿verdad? Aquí el doctor Larios, pues, plasma algunos, ¿verdad? Pero nosotros, como miembros de los estados americanos, ¿verdad? La OEA, la Carta de las Naciones de Estados Americanos, tiene específicamente, ¿verdad?, derechos establecidos, derechos y deberes de los estados. Derechos y deberes de los estados. Entonces vamos a ver nuestra Carta de la Organización de los Estados Americanos. Claro, la Carta de las Naciones Unidas también tiene, ¿verdad?, derecho a la igualdad, a participar en los foros internacionales, a formar parte de los órganos, derecho a la libertad de los estados, a la dignidad de los estados, ¿verdad? Esto vamos a ver en próxima oportunidad. Ahorita vamos a concentrarnos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Pues su nombre correcto es Carta de la Organización de los Estados Americanos. Incluso han pasado cancilleres aquí, ustedes que dicen de Estados Americanos. Ni siquiera el nombre de esa organización sabe. Y dicen de los Estados Unidos de Norteamérica, tampoco existe ese país. Y cancilleres hablan así. Porque ya saben, ¿verdad? De estudio, nada. Bueno, Carta de las Organizaciones. Voy a leerles el preámbulo para que ustedes empiecen a entrar en materia y vean cuál es la que tienen que obtener. Suscrita en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, en la 9ª Conferencia Internacional Americana. Este año cumple 75 años, ¿verdad? En abril. 75 años. Entrada en vigor el 13 de diciembre de 1951. No habíamos nacido tal vez ninguno de nosotros, ¿verdad? Ni yo, ustedes. Este es un documento muy importante, ¿verdad? Y dice, reformada, esto es lo que ustedes tienen que poner atención, miren, por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de Estados Americanos, protocolo de Buenos Aires. Suscrito el 27 de febrero de 1967. El primer protocolo
Perdón, el primer protocolo que reformó la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Protocolo a Buenos Aires, 1967. Sigue. En la tercera conferencia interamericana extraordinaria por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Cartagena de Indias, 1985. Bueno, y en el 14º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General por el protocolo de reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Washington, 1992. 3 reformas llevan hasta aquí, ¿verdad? Y en el 16º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General por el protocolo de reforma a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, protocolo de Managua, adoptado el 10 de junio de 1993. Si no tiene esos 4 protocolos, el documento que usted tiene no está actualizado, no sirve. El documento que ustedes tengan que diga Carta de la Verdad debe contener esos 4 protocolos. ¿Sí bien? Ahí está la manifestación. Ustedes tienen que ver ahí, en el propio documento, esa manifestación. Los 4 protocolos, ¿verdad? Dice, convencido de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones. Conscientes de que esa misión ha inspirado ya numerosos convenios de acuerdos cuya virtud esencial radica en el anhelo de convivir en paz y de propiciar, mediante su mutua comprensión y su respeto por la soberanía de cada uno, el mejoramiento de todos en la independencia, en la igualdad y en el derecho. Fíjense. Estas son manifestaciones éticas de muy alto valor. Independencia, igualdad y derecho. Cierto de que la democracia representativa, nosotros tenemos, ¿verdad? Democracia representativa. Es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región. A raíz de esto nace lo que se llama la Carta Democrática. Oye, si ustedes pueden tener ese documento muy importante, tiene que ver con esas situaciones, ¿verdad? Que hay de tensión por la forma de gobierno. Hay unos gobiernos ahí muy despóticos, ¿verdad? Tiranos. Ya a estas alturas ya no debería existir ese tipo de gobiernos. Tiránicos, despóticos, ignorantes, ¿verdad? Personas con poco estudio, ¿verdad? Que se ponen a gobernar. Nicaragua y Venezuela tienen personas de un roce intelectual pésimo, pésimo. Y gobiernan pues de una forma atropellada, ¿verdad? Y salvaje esos países. Si aquí teniendo personas más medianamente intelectuales han gobernado de una forma malísima, imaginen ustedes una persona con poco seso, ¿cómo gobernará? Por eso, y ahí es donde dicen, ¿verdad? Que la democracia representativa es condición indispensable. Bueno, seguros que el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en este continente, dentro del marco de las instituciones democráticas, vuelve la democracia, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundada en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Persuadidos de que el bienestar de todos ellos, así como su contribución al progreso y la civilización del mundo, habrá de requerir cada día más una intensa cooperación continental. Cooperación. Determinados a preservar en la noble empresa que la humanidad, concepto humanidad, como vieron, muy importantes, ¿verdad? Que se acuñó, ¿verdad? Ha confiado a las Naciones Unidas, cuyos principios y propósitos reafirman solemnemente. Principio y propósito de las Naciones Unidas. Convencidos de que la organización jurídica
es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el orden moral y en la justicia. Otros postulados éticos, ¿verdad? Orden moral y justicia. ¿Habrá orden moral en Guatemala? ¿Habrá justicia? No necesitamos que sean ignorantes nuestros gobernantes, ¿verdad? Para que haya mucho atropello. Bueno, te debo contar resolución. Han convenido en suscribir la siguiente Carta de la Organización de Estados Americanos. Se suscribió en la 9ª Conferencia Internacional Americana que reforma, ¿verdad?, todo el sistema interamericano, que venía desarrollándose a través de conferencias internacionales americanas, ¿verdad? Bueno, entonces llegamos a lo que estamos en nuestro tema. Yo les leo eso para que sepan dónde estamos metidos, ¿verdad? Capítulo 4, o capítulo numeral romano 4, derechos y deberes fundamentales de los estados. Artículo 10. Los estados son jurídicamente iguales. Derecho a la igualdad jurídica internacional. ¿Ya vieron? Esa es parte de nuestra soberanía. Que se nos respete con igualdad. Así es como se manifiesta la soberanía en el ámbito internacional, ¿verdad? Y eso coordina con la convivencia internacional. Entonces los estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos. Miren, todos esos son derechos, ¿verdad? Entonces es también soberanía. Y tienen iguales deberes, obligaciones. Los derechos de cada uno no dependen del poder de que dispongan para asegurar su ejercicio. El simple hecho de ser Estado, ¿verdad?, les da esos derechos. No que tengan el mejor ejército, ni más el poder económico, ni el poder de convocatoria política, no. Eso no cuenta acá. Cuenta el hecho mismo de ser Estado, ¿verdad? Entonces dice, los derechos de cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino del simple hecho de su existencia como persona de derecho internacional. Artículo 11. Todo Estado americano tiene el deber de respetar los derechos de que disfrutan los demás estados. Es decir, contrario censo, tenemos derecho a que se respeten los derechos del Estado de Guatemala por todos los demás verdes del continente. Y el artículo 13, que lo leímos, ¿verdad?, sobre la existencia, que la existencia del Estado no depende del reconocimiento. Depende únicamente de que cumpla, ¿verdad?, con la condición de ser Estado, sus elementos esenciales: territorio, población, soberanía. Y con el simple hecho de contar con esos tres elementos, aún no siendo reconocido por la comunidad internacional, tiene el derecho de defender su integridad, su independencia, su conservación, su prosperidad, ¿verdad? Puede organizarse como mejor le parezca, etcétera. Todo eso independientemente de que se le reconozca. 14. El reconocimiento, a su vez, ¿qué implica el reconocimiento? ¿verdad? Implica que el Estado que lo otorga acepta la personalidad del nuevo Estado con todos los derechos y deberes que, para uno y otro, determina el derecho internacional. Esa es la única. ¿verdad? Eso implica el reconocimiento. Aceptar la personalidad del nuevo Estado. No su existencia. No su existencia. Su personalidad. Artículo 15. El derecho que tiene el Estado de proteger y desarrollar su existencia no la autoriza a ejecutar actos injustos contra otro Estado. La jurisdicción de los demás estados en los límites del territorio, como vimos nosotros, ya lo leímos en el artículo 142, donde ejerce Guatemala soberanía en todo el territorio nacional que comprende, verá ahí. Por eso, aquí dice, miren, la jurisdicción de los estados en los límites del territorio nacional
se ejerce igualmente sobre todos los habitantes. Aquí se dice, sean nacionales o extranjeros. Miren qué importante. Soberanía, jus imperium. Ya vieron, ahí ya no hay cooperación, ya no hay igualdad, ya no. Aquí hay jus imperium. Va a gobernar por sobre, ¿verdad? Todos. Cada estado tiene el derecho de desenvolver libre y espontáneamente su vida cultural, política y económica. En este libre desenvolvimiento, el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de moral universal. Cada estado es libre. Fíjense, aquí vamos a hablar de un país extracontinental, Polonia. Por ejemplo, en Polonia actualmente está prohibido el homosexualismo. Las propias personas de los diferentes partes de Polonia solicitaron al Estado, en primer lugar, que sus hijos estén libres del acoso, de la comunicación LGBT. Es un acoso para los niños, ¿verdad? Y por ende, que la educación, fíjense, que la educación en Polonia esté libre de material, ¿verdad?, que tienda hacia o mencione hacia el homosexualismo. Ya se legisló, ya hay legislación donde no está prohibido manifestaciones homosexuales para niños en educación. Porque es un país muy religioso, básicamente católico, es uno de los países más católicos del continente europeo. Dice que es el catolicismo que practican es parecido al de Latinoamérica, ¿verdad? Bastante grande. Y esas personas pues solicitaron porque chocan mucho, ¿verdad?, con la religión. Entonces, como Estado, aquí en América estaría gozando de independencia. Pero, miren ustedes, ¿cómo le respondió la comunidad internacional? Automáticamente, las instituciones europeas les recortaron un 40% de asistencia financiera a los territorios, no a Polonia, a los territorios que manifestaron esa situación. ¿Será justo o no será injusto o será injusto? ¿Será legal o no será legal? Pues es un hecho que la comunidad, las instituciones europeas le han recortado un 40% de asistencia financiera, económica, crediticia a los territorios que se manifestaron en contra del homosexualismo. ¿Dónde está entonces la libre determinación de los pueblos ahí? Como yo les decía, e insisto, el derecho internacional doctrinario y formal muchas veces choca con la realidad, ¿verdad? Entonces dice, ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. ¿Será? El principio anterior incluye no solamente la Fuerza Armada, excluye no solamente la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria a la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Miren qué amplios esos artículos. Artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana del Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza. ¿Se cumplirá? Con lo que usted dijo no se cumple, licenciado. Bastantes veces no se cumplen. No se cumple con eso que nos quieren poner la ideología que ellos quieren. Sí, y ahora están forzando mucho, ¿verdad? La ideología de género. Muchos están forzando. Por lo menos Guatemala se ha mantenido. Y este presidente, pues, con toda su orientación, que no se la voy a criticar, es su persona. Él
incluso se ha mantenido al margen de eso, ha respetado eso con relación a la población en general. Y en el Congreso ya han venido conferencistas muy importantes a dar charlas y pláticas sobre la ideología de género en la legislación ordinaria. Eso no se ha sabido, pero sí se ha recibido, han tenido seriedad en ese sentido, ¿verdad? Porque es un tema muy delicado, ¿verdad? Pero debe manejarse con mucha intelectualidad, que requiere mucho estudio, ¿verdad? Porque como les digo, hay una batalla contra la soberanía de los estados por esto, ¿verdad? Contra la soberanía de los estados y contra la unidad familiar. Esos son dos puntos de referencia a atacar. Imaginen ustedes, socavando esos dos principios, hay mucho peligro, ¿verdad? La unidad familiar es muy importante, compañeros. Por eso cuando me hablan para un matrimonio, voy, casi no cobro yo unos matrimonios. Por esto. Bueno, artículo 21. El territorio de un estado es inviolable. Derecho a no intervención, ¿verdad? No puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro estado, directa o indirectamente, cualquiera que fuere el motivo, aún de manera temporal. No se reconocerán las adquisiciones territoriales o las ventajas especiales que se obtengan por la fuerza. Miren qué expresión. Esa es una norma imperativa. O por cualquier otro medio de coacción. No se puede. Artículo 22. Los estados americanos se obligan en sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la fuerza, salvo el caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes o en cumplimiento de los dichos tratados. Artículo 23. Las medidas que, de acuerdo con los tratados vigentes, se adopten para el mantenimiento de la paz y la seguridad, no constituyen violación de los principios. Fíjense, hay un valor superior todavía, ¿verdad? La paz y la seguridad internacionales. Es un principio superior. Ante ello, ¿verdad? Todas esas acciones, violar todas esas acciones, no constituyen, ¿verdad?, violación de esos principios. O sea, la estabilidad, la paz y la seguridad son valores supremos en el ámbito internacional. Ven qué derechos muy, muy importantes tienen los estados, ¿verdad? Y pues el doctor Larios también aquí se pronuncia sobre estos derechos. Y nos los dice de una forma, pues, doctrinaria. Derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción. Es un principio, ¿verdad? A la independencia se fundamenta en la soberanía, básicamente, ¿verdad? En la soberanía y el respeto a la independencia política hacia el interior. Consiste en la supremacía territorial y personal, el dominium imperium. Hacia el exterior consiste en la libertad de acción. Fíjense, libertad de acción, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Con otros estados y la toma de posiciones en los foros, ¿verdad? La votación, ¿verdad? Participar en la votación en los foros internacionales. Ahí se manifiesta también nuestra independencia, ¿verdad? Nuestra soberanía. La independencia política no significa libertad absoluta. Ya vimos que, y ahí nos dice la carta, depende también del ejercicio de los derechos de los otros estados, ¿verdad? Sino libertad con respecto al poder de mando de otro estado. Este derecho se manifiesta en que los otros estados tienen la obligación de abstenerse de violar soberanía de los otros estados, ¿verdad? Cumpliendo con el principio de par inter parem. Bueno, no habet imperium, ¿verdad? Entre estados así, entre estados o soberanías igualitarias, ¿verdad? No puede haber supremacía de uno sobre otro,
Bueno, no puede. Ningún Estado esté sujeto al ordenamiento jurídico de otro Estado, etcétera, ¿verdad? Otro, que cada Estado puede y debe dirigir sus asuntos internacionales según, ¿verdad?, su criterio. Ya vimos nosotros, ¿verdad? Nuestra propia Constitución dice. Eso es una manifestación, ¿verdad?, formal de un derecho que tenemos como Estado, ¿verdad? Y que cada Estado puede ejercer su autoridad sobre todas las personas que se encuentran en su territorio, naturalmente, respetando el mínimo de derechos, etcétera, ¿verdad? Derecho a la conservación y a la defensa. El derecho que tiene todo Estado de tomar los medios que aseguren su existencia y el orden público interno. Se manifiesta especialmente en A, el derecho a armarse. Por eso existen los ejércitos, ¿verdad? El derecho a armarse. Pero fíjense, será ilimitado. Ya ven lo que es la teoría del equilibrio, ¿verdad? Y la ley de los poderosos, ¿verdad? Por ejemplo, si Guatemala, pongamos que estamos soñando, ¿verdad? Y Guatemala dispone de capacidad económica para superarmarse, comprar destructores, portaaviones, los aviones más sofisticados, los tanques más sofisticados en cantidades enormes, 300, 500 tanques, misiles. ¿Será que puede hacerlo? ¿Será que lo permitirá la comunidad internacional? No. Pero no lo permiten. No lo permiten porque es Guatemala. Pero que lo haga Estados Unidos, que lo haga el Reino Unido, que lo haga Francia, que lo haga Rusia, incluso Corea del Norte, no tienen límite, ¿verdad? Ahí donde yo digo que se rompe la igualdad de los estados. La capacidad económica rompe con esa igualdad. Porque Venezuela en un momento quiso comprar 20 MiG a Rusia y no permitieron que los comprara. Porque rompía el balance de fuerzas en Latinoamérica y ha representado un peligro, ¿verdad? Pero los países poderosos no tienen límite. Obviamente, ¿verdad? No solo defenderse, sino tienen también la potestad de atacar, ¿verdad? Entonces tienen el derecho a armarse, lo cual se ha llevado a extremos peligrosos, ¿verdad? Así es el doctor y tiene razón, ¿verdad? Acuérdense, todo el arsenal nuclear que hay en bodega, ¿va ustedes? Capaz de destruir todo el planeta, toda la civilización. Derecho a controlar la criminalidad, ya sea tomando medidas para proteger a los habitantes. Pero ¿qué ha pasado con el presidente Bukele de El Salvador? Los que menos lo han apoyado son los organismos internacionales como la OEA y la ONU. Y los países más poderosos, ¿verdad? ¿Miedo de qué tienen? No sé. Miedo de qué tienen, no sé, pero a Salvador no lo han dejado gobernar. Ha tenido mucha oposición en el ámbito internacional con las medidas que ha tomado, radicales, ¿verdad? Radicales, en contra de la delincuencia, solo la delincuencia. Solo ese rubro ha tenido él en cuenta, la delincuencia. Pero vemos que los estados tienen derecho a proteger a su población y también no derecho, obligación de protegerla. Bueno. Derecho a la igualdad. Aquí hablamos de igualdad jurídica, porque si fuera igualdad económica, la gran, ¿verdad? Igualdad militar, ¿cuándo? Igualdad de convocatoria política, ¿cuándo? ¿Ven ustedes hablar al presidente de Guatemala en el Foro de Naciones Unidas? Ni caso le hacen. Le ponen caso pues al de Estados Unidos, al de Rusia, al de Francia, sí. O cuando hay algo especial va en esas regiones, pero regularmente yo alguna vez he tenido oportunidad de ver foros y no le ponen mayor atención. Y pues cuando hay unos discursos vacíos, ¿verdad? Mediocres, peor. Y solo a ensalzarse personalmente van. Más parece, ¿verdad?, un informe de gobierno que un discurso ante la comunidad internacional.
Ahí hay problema. Mal redactados. Por También, eso no le ponen atención. claro, sí, todos nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Pues fíjense, los presidentes les hacen sus discursos. Hay pocos presidentes que los crean ellos mismos, ¿verdad? Pero los presidentes hay personas que hacen discursos, pero hay como que ya no hay nadie que les crea a los presidentes de ustedes. Unos discursos que dan vergüenza, ¿verdad? Unos discursos malísimos. Bueno, entonces el derecho a la igualdad jurídica, ¿verdad? Únicamente. Esa igualdad se manifiesta aquí en el ámbito internacional, ¿verdad? En nuestro continente lo podemos ver manifestado en el artículo 56 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Dice, todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en la Asamblea General. Cada Estado tiene derecho a un voto. Miren, igualdad jurídica, ahí pueden poner ustedes a la par, igualdad jurídica de los Estados. Y en el artículo 18, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla asimismo que, ¿verdad?, en la Asamblea General cada Estado estará representado y tendrá derecho a un voto. Entonces tenemos artículo 18, numeral 1, Carta de la ONU, y artículo 56 de la Carta de la OEA, donde está plasmado el principio de igualdad jurídica de los estados. Aunque hay en algunos órganos internacionales donde se rompe esta igualdad. Derecho al respeto mutuo, ¿verdad? La propia palabra lo dice, respetarse mutuamente. Derecho a la comunicación. Muchas veces las sanciones internacionales, si es muy grave, pueden coartar ese derecho. Cortan comunicaciones con los estados. Entonces hay libertad de comunicarse por aire, mar, tierra, ¿verdad? Y también por el espectro radioeléctrico, ¿verdad? Todo. Telegrafía, televisión, ¿verdad? Y derecho a desarrollar y preservar su propia identidad, que hoy poco a poco lo vamos perdiendo, ¿verdad? Incluso con el lenguaje de México, ¿verdad?, que está muy metido en Guatemala. Muy metido. Ustedes ven ya las expresiones. Sale una nueva expresión en los programas mexicanos y ya se escucha acá, ¿verdad? Y uno no sabe. Y desgraciadamente México, el popular de México tiene un lenguaje muy pobre, extremadamente pobre. Y nosotros rápidamente nos hacemos. ¿Cuándo México ha tomado alguna expresión guatemalteca? Nunca. Nosotros nos dejamos influenciar mucho. Pero porque tenemos un bombardeo constante, ¿verdad?, de la televisión. Acuérdense que el monopolio del canal aquí se le vendió pues a México, a un mexicano, ¿verdad? Y lo mandan a la basura. Porque México tiene buena televisión y buen cine. Ha perdido mucho, pero tiene su historia, ¿verdad? Pero nosotros nos mandan a la basura, ¿verdad? No recogemos nada intelectual ni cultural de los programas que nos mandan de México. Y estamos entregando un derecho, ¿verdad? Muy bien, compañeros. Terminamos acá. Les agradezco mucho su atención y vamos a continuar con estos temas hoy, que están bastante interesantes. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lee. A usted, licenciado.